Comprender la hemofilia puede ayudar a las madres y a los médicos a planificar un embarazo y parto seguros. Para comenzar, observemos qué es la hemofilia. La hemofilia A es un trastorno hemorrágico heredado causado por bajos niveles del factor 8, una proteína que ayuda a la coagulación de la sangre. Cuando los niveles del factor 8 son bajos, los coágulos son frágiles y la hemorragia es más difícil de controlar. La hemofilia es causada por un cambio en el ADN, la molécula que está dentro de las células que contiene instrucciones sobre nuestro cuerpo. A un cambio en el ADN que causa una enfermedad también se lo denomina genotipo. Las madres con genotipo de la hemofilia y sus bebés afectados pueden tener hemorragias excesivas. Las madres pueden tener varios tipos de hemorragias que incluyen sangrados de nariz, fácil formación de hematomas, sangrado articular, periodos menstruales de mucho sangrado y hemorragia en el parto. Durante un embarazo normal, el útero y sus vasos sanguíneos se expanden para ayudar a entregar nutrientes al bebé y eliminar los desechos a través de la placenta. Después del nacimiento, el útero se contrae para exprimir la sangre y sacarla y para cerrar los vasos sanguíneos, deteniendo el sangrado. Cuando hay demasiada hemorragia, se la denomina hemorragia posparto. El motivo más común de las hemorragias en el parto es que el útero no se contrae lo suficiente. Otros motivos de las hemorragias posparto son lesiones en los genitales, tejidos retenidos en el útero o trastornos en la coagulación de la sangre. Las madres que tienen genotipo de hemofilia tienen un mayor riesgo de tener fuertes hemorragias en el parto. La hemorragia puede comenzar en el parto y continuar durante semanas. Hay tratamientos disponibles para reducir el sangrado en el parto. Para las madres con genotipo de hemofilia, cada hijo varón tiene un 50% de probabilidad de heredar hemofilia. También hay un 50% de probabilidad de que cada hija mujer herede un riesgo de hemorragia y hemofilia. Las mujeres pueden sangrar incluso cuando los niveles del factor 8 son normales. Los bebés con hemofilia tienen un riesgo de tener hemorragias durante o después del nacimiento. Una complicación poco común pero grave es una hemorragia en el cerebro. Pueden ocurrir otros sangrados con procedimientos como circuncisiones o extracciones de sangre. Para crear un plan para el parto, es importante comenzar temprano y elegir al equipo de salud y el lugar del parto correctos. Es importante hacer un plan para el parto en conjunto y reunir información que incluye analizar el genotipo y el nivel del factor 8 de la madre, comprender la hemorragia de la madre, antecedentes familiares, evaluar otros riesgos de hemorragia posparto, planificar el método para el parto, determinar el sexo del feto y considerar estudios genéticos prenatales para ver si el bebé heredó el genotipo. Con una atenta planificación, el embarazo puede gestionarse de forma que se reduzcan los riesgos de hemorragia tanto de la madre como del bebé. Obtenga más información en harpf8.org/resources.